Por problema de coronavirus hemos pasado más de un mes en cuarentena. Yo creo que todos nosotros es primera vez que estamos experimentando esa situación. Todavía no hay vacuna, todavía no he encontrado su medicina para curar. Y no sabemos hasta cuándo se va a continuar esa situación. Ante esa situación, todos nosotros, creyentes, la iglesia, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo nosotros debemos actuar ante esa pandemia? Algunos cristianos dicen ante ese tipo de pandemia, no hay que hacer cuarentena, sino hay que salir a ayudar a la persona que está en necesidad. El otro cristiano dice que sí hay que hacer cuarentena para colaborar, no propagar esa enfermedad. Hoy, antes de por eso ver el estudio bíblico del libro Hecho, quiero hablar de ese tema. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque en la historia no es primera vez ahorita. Han habido un tiempo, una época por pandemia que necesitaba hacer cuarentena, esa separación sociales. Ese siglo XIII al siglo XVII, más de 3 siglos han pasado, duraron esa pandemia, se llama la peste. Por la peste fallecieron casi una tercera parte de la población europea. Dicen que murió como 200 millones de personas en Europa y han causado ese terror, han causado esa situación. Eso puede ser un buen ejemplo para hoy nosotros, viendo a aquella cristiano cómo atendió, cómo manejó esas situaciones. Aquel tiempo Europa estaba dominado del catolicismo, pero todos sabemos que ciencia de medicina no es tan desarrollado como hoy. Por la ignorancia de medicina, gente empezó a interpretar esa pandemia, la peste, empezó a interpretar espiritualmente. Aunando allí ignorancia de la palabra, y empezó a caerle como una acción supersticiosa. Por ejemplo, han habido tres grupos. Uno es un grupo de flagelante. Flagelante es la católica y le da importancia de sufrimiento, autosufrimientos. Y dicen que es la peste era juicio de Dios. Por lo tanto, hay que hacer de autoflagelar para calmar ira de Dios. Por eso, diariamente 3-4 veces golpeaba con un látigo su propio espaldas. Y ese grupo han habido como 800,000 personas en Europa. El otro grupo que era antisemitismo contra judíos, porque judío clavó a Jesucristo en la cruz. Por eso ellos decían, ese es culpa de judío. Y también ha habido rumores de que los judíos pusieron veneno en las fuentes y por eso suspendieron relaciones, todo tipo de comercial con los judíos, y en algún lugar de Europa hubo masacre contra los judíos. El tercer grupo es que el Papa declaró año santo. Papa Clemente VI, él declaró año santo ese año, lo que quiere decir todo el creyente católico que visitara ese año a Roma va a tener un beneficio de que cuando ellos mueren no va a pasar al purgatorio, y el purgatorio, sino directamente va a pasar el paraíso.
como situación no sabía quién va a morir, como una mortandad de la peste era muy grande, y muchas gentes hicieron ese viaje, peregrinación hacia Roma. ¿Qué es lo que sucedió ese viaje? Ayudaron a propagar más rápido las pestes. Y han pasado así como una acción que no es lógica, como supersticiones. También el lado de los evangélicos, protestantes, y viendo de reformista de religión, considerado por ejemplo Lutero y Zwingli, de Lutero de Alemania, de Suiza, de Zwingli, que es considerado primero generación de reforma de religiones cristianas. Ellos vemos cómo hizo ellos. Ambos eran misma edad, pero crecieron diferentes naciones, diferentes culturas. Zwingli, 1519, él viene nombrado como pastor principal de la iglesia de Zurich. Y después, pocos días, después que él haber llegado a Zurich, y vino la peste esa ciudad Zurich. Mataron como 2,000 población de esa ciudad, aquel tiempo era como 7,000. Ahí podemos ver, como cerca del 30% murieron. Y él estaba atendiendo los enfermos. El mes de final de septiembre, él también queda contagiado, enferma. El mes de octubre, él vive como vida y muerte y está muy peligroso, y después, el mediado de noviembre, él se salva. Cuando él estaba enfermo, y él empezó a rogar a Dios para su sanación, y luego cuando recuperó el salud, él empezó a dedicar el resto de su vida haciendo esa reforma, una reforma, nada era fácil. Ahora, ante esa pandemia, las pestes, advirtió dos interpretaciones. Uno es, toda esa pandemia, la peste o tragedia, que relacionar resultado de pecado, o sea, resultado de pecados. De acuerdo con esto, Zwingli también puede ser resultado de ese pecado. Todos sabemos su vida ha sido muy ejemplar para los cristianos. Además, también no solamente Zwingli, sino Bullinger, que es otro reformista como discípulo de Zwingli. Bullinger dirigió de reforma de Suiza el cristianismo, y también él enferma, no solamente él, sino su familia, esposa, hijos. Él pierde 9 personas, miembros de su familia. Pero caso de Bullinger, él se salva, o sea, sana, Dios ayuda a sanar. Y también en ese caso, por eso el teólogo de Volkov le dijo, todo ese tipo de tragedia y ese tipo de pandemia que no debe relacionar con los resultados de pecados. También hay otro extremo advirtió que tampoco desconectar completamente del pecado. Porque Volkov dice, en la Biblia nosotros sabemos muy bien de que sobre 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, por su pecado vino juicio de Dios. Dios a través de eso advirtió esa ciudad. Por lo tanto, nosotros, creyentes, para ver una pandemia y de ese tipo de tragedias, es que no hay que estar ni uno ni otro, una extrema posición, sino todos están bajo potestad de Dios. Caso de Lutero, 1527, Lutero escribe una carta. En realidad, él escribe como 3 cartas,
y lo hizo publicar, lo hizo enviar esa carta a todas las iglesias para que viera qué posición debería tener los cristianos. La razón de que él tuvo que escribir esa carta es porque alguna iglesia decía la peste era un juicio de Dios. Por lo tanto, no debe huir y no debe hacer cuarentena. Lutero en su carta le dice que la peste está bajo potestad de Dios, pero quien hace propagar, dispersar y transmitir es una acción satánica. Él empezó a preguntar, cuando su casa pega fuego, ¿usted va a quedar dentro de casa diciendo de que es el juicio de Dios? También él dijo, cuando usted se está ahogando dentro de agua, no va a nadar, no va a salvarse diciendo de que eso es juicio de Dios. Y además él dijo, si cuando usted fractura su pierna y va a decir que es el resultado del juicio de Dios, no va a pedir ayuda del médico y para que se sane solo. No es correcto. Él dice que es, sin duda, aquella persona por la fe y que corriendo riesgo de morir o convertir en mártires, ayudar a los enfermos quienes están bajo esa situación contagiados de la peste. Es un buen ejemplo, pero tampoco podemos exigir todos los cristianos que sea igual. Cambio, Lutero advirtió a todos aquellos cristianos que quien no está parando ninguna advertencia de la enfermedad y ellos rechazando la medicina por la fe, y también ellos no hacen cuarentena y ellos no evitan lugar donde está enfermo, y pensando que eso era acto de fe. Y Lutero dijo que ese no es confiar a Dios, sino tentar a Dios. Lutero le recomendó, le dijo, coman medicina, desintoxica su casa, patio, la calle. Evite donde hay muchas gentes. Dentro de potestad de Dios, lo malo, la Satanás, sembró, ahí se metió, hizo propagar veneno y enfermedad mortal. Por lo tanto, yo oraré a misericordia Dios, que proteja a nosotros. Yo voy a desintoxicar y también voy a purificar el aire, voy a tomar medicinas, y si no era lugar indispensable que yo esté ahí, o una persona indispensable que tengo que verlo, yo voy a evitar para evitar la propagación de esa enfermedad. Él dijo, por si acaso, por mi ignorancia, por mi flojera, no quiero que mi vecino llegue a muertes. Y si Dios sí quiere llevarme a mí, obviamente yo moriré, pero yo no quiero tener responsabilidad de ni mi muerte y muerte de vecinos. Ahora, si mi vecino me necesita a mí, yo voy a ir a ayudarle donde sea y con quien sea. Pero Lutero le dijo, no tente a Dios, sino confía a Dios. Así que los líderes de Reforma de cristianismo, Lutero y Zwingli y el otro, varios, el Calvino también, tiene experiencia como luchó contra esa pandemia, como hoy. Alguna vez algunos de ellos fueron sacrificados, quiere decir que murieron, pero algunos ellos experimentó sanación milagrosa, pero ellos decían que es algún creyente que enfermó esa enfermedad, no es por su falta de fe, y también quien sanó no fue sanado por su fe fuerte, sino por potestad, voluntad de Dios.
Ellos decían, alguna persona por su fe fuerte, tomando riesgo, ayudó a los enfermos, pero también otra persona, fe sabias, hizo cuarentenas. Hoy la iglesia, diferentes formas estamos atendiendo ante ese coronavirus. Estamos haciendo de servicio online y también algún lugar donde tienen mucho espacio está haciendo un servicio dentro del carro, sin bajar el carro, cada uno se lleva su carro. El otro es de iglesia que está diciendo limitando venida de su miembro y distanciando suficientemente, tomando toda medida sanitaria y está celebrando el servicio. Importante, no debemos tentar a Dios y tenemos que confiar a Dios cumpliendo, respetando de las reglas y amar a nuestro prójimo y también proteger la vida que Dios nos dio a nosotros. Eso es la recomendación, esa es la posición de nuestros abuelos de cristianos que hicieron tomaron ante esa pandemia. Bien, hoy vamos a leer libro Hechos, capítulo 17, versículos 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos, epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio de Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro de Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Amén. Ese del domingo pasado nosotros vimos a Pablo tuvo que huir de Bereas
por la persecución, algunos hermanos Berea lo trajeron Pablo a Atenas. Y de ese viaje de Sila y Timoteo se quedaron en Berea para ayudar a las iglesias. Ahora, Pablo llegó a esa ciudad, Atenas, y vemos lo que ocurrió en esa ciudad. Hoy concentraremos actitud del Pablo, y de ahí queremos aprender enseñanza. Primero, Atenas, esa ciudad, para podemos nosotros entenderle ambiente. Su nombre vino un nombre de diosa. Ya por ahí ya podemos saber entender ambiente de esa ciudad. Y esa ciudad, cuando estaba su máximo auge, cúspide, en tiempo de imperio griego, ahí eran centro de políticas, economía y sobre todo filosofía. Ahí esa ciudad produjo grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicúros y Zenón. Y esos grandes filósofos nacieron en esa ciudad, y por eso, como 400 años antes de Pablo visitar esa ciudad, decía de que tenía la fama de ser cuna de civilización griega. Eso es Atenas. Ahí estaba lleno de muchos grandes templos, monumentos y ídolos, y tenía mucho orgullo personas que vivían allí. Pero cuando Pablo estaba visitando en ese momento allí, esa ciudad han perdido gloria y redujeron una ciudad pequeña, una población de 10,000 personas están calculando según historiador. Sin embargo, atenienses, ellos, sin olvidar el gloria pasado, ellos les gusta discutir filosofías y ellos creían que eran intelectuales. Hoy todos los versículos, cerca de como 20 versículos, no hay tiempo de ver todos, sino quiero enfocar el tres actitudes de Pablo. De allí vamos a aprender enseñanza. Primera actitud de Pablo. ¿Qué es lo que el Pablo sintió viendo una ciudad llena de idolatrías? El versículo 16, Pablo sintió, le dolió en el alma. Reina Valera dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a las idolatrías. Dolió el corazón y su espíritu se enardecía. Y ese sentimiento de Pablo, viendo una ciudad que llena de idolatrías. Ahora, nosotros viendo en Venezuela, en Caracas, ¿qué es lo que nosotros sentimos? ¿Caracas es mejor que Atenas? Puede ser que en Caracas no hay tantos templos, como tanto ese monumento de ídolos, pero lo que tiene ídolo, que tiene caraqueño dentro de su corazón, sería bueno verlo estos, dentro de adentro, de corazón, el poder, el dinero y egoísmo y sexos y droga y todas las supersticiones, lo que reemplaza Jesucristo dentro de nuestro corazón y ha llenado con estos, eso es ídolos. Por lo tanto, Caracas y Atenas no hay nada de diferencias. Pablo, aún toda la ciudad está sumergido de idolatrías, él no abandonó. Su plan original quería esperar para que llegaran de Bereas, Sila y Timoteo, pero como él ardecía su corazón, no podía esperar. Por eso 17, él salió a entrar sinagoga de judíos, empezó a discutir con los judíos, predicó a los judíos, desde luego, él y llegaba allí y salía de las plazas. Decía, diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. O sea, Pablo no pudo quedarse esperando, sino él salió diariamente, salía a plaza y todas las personas que encontraba allí, él predicó.
Esto es que es actitud de Pablo, sentimiento Pablo. Y nosotros cuando vemos nosotros diariamente nuestros amigos conocidos que no conocen Cristo, o si no, dicen que conoce Cristo, pero está adentro llenado por algún ídolo, final está idolatría, debemos sentir esa angustia de Pablo nosotros iguales. Debemos predicar a los amigos. Cada vez que nosotros encontramos a alguien, aparte de nuestros propósitos objetivos o discusiones con ellos, temas que discutir, pero siempre debemos recordarle, no olvidar si esa persona conoce a Cristo o no. Realmente dolimos por ellos, tenemos ese anhelo dentro de nosotros, eso nos va a producir una acción como Pablo nos demostrando. El segundo actitud, Pablo tenía convicción sobre evangelios, él estaba preparado. Él podía encontrar con quien sea filósofos. El versículo 18 decía filósofos, epicúreos y estoicos. Epicúreos es su fundador, Epicuro, que él antes de Cristo, de 347-270 años antes de Cristo. Pero lo que su idea es, su filosofía es, propósito de la vida es placer y felicidades. Por eso entendida como la liberación del sufrimiento y del miedo. Dicen que aún existe un Dios, dice que no interviene historia humana, vida humana. Dice ese corriente puede comparar hoy como materialista o hedonista o igual epicúreos. Ahora, estoicos, su fundador es Zenón, pero no le digo zenonista sino estoico, porque Zenón, él predicó, solía muchas veces él enseñaba como un balcón, una balconata o un balcón donde decía estoia, de ahí originó el nombre de estoico. El Zenón hablaba de panteísmo y dice que la historia que es conducido por un propósito grande, gran propósitos. Por eso él decía, yo soy dueño de mis vidas. Y la responsabilidad de uno es de obligación, de esfuerzos para entrenar a sí mismo para poder lograr ese objetivo. Ahora, el resultado de esta conclusión siempre termina siendo como de soberbiedad o como una autosatisfacción. Eso puede comparar como hoy movimiento de nueva era o si no panteísmos. Así, persona que consideraba que era experto de filosofía, Pablo no tuvo problema de discutir con ellos, porque primero él sabía que eran evangelios. El versículo 18, parte atrás, decía, Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. En la Reina Valera dice, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Él sabía muy bien qué es evangelios, buena nueva, o sea, de cruz de Jesucristo. La resurrección de Jesús, esa es la esencia de evangelio. Y él también tenía una convicción, además, él estaba preparado intelectualmente. Por eso él pudo predicar a los filósofos. Nosotros hoy también debemos saber qué es esencia de evangelios. También debemos tener convicción de eso y hay que practicar eso. Sería bueno en las casas. Hágale algún ensayo entre familia, preparársela. Si yo tengo un minuto, ¿cómo voy a predicar durante ese un minuto el evangelio? Si tengo 3 minutos, ¿cómo voy a predicar? Si tengo 5 minutos, ¿cómo voy a predicar el evangelio? Sería bueno hacerles de prácticas y también
debemos estudiar, leer libros. Mire, debemos conocer nosotros, no debemos nunca ignorar qué es lo que está hablando este mundo, en la filosofía, idea de este mundo, lo que estamos viviendo. ¿Cuáles son sus problemas? Debemos estudiarlo. Estudiando nosotros podemos tener una convicción, seguridad de reforzar nuestra fe y también, como Pablo, discutir con los intelectuales y sobre todo podemos guiar a nuestros jóvenes, nuestros hijos. Mire, hoy está hablando postmodernismos o nueva era, New Age o feminismo o de comunista y o socialismo, de capitalista o ciencia o justicia o esa evolución de teoría Darwin, o todo debemos estudiarlo. Yo quiero recomendar de un libro que nosotros ponemos a estudiar, Escuela Liderazgo Global, también de integrante de Modú, que lean ese libro de Verdad Total, sí, eso es Verdad Total, que autor es Nancy Pierce, es recomendable. Yo creo que están haciendo ahorita digitalizando, cuando terminan, es un poco grueso, pero vale la pena leerlo. De allí nosotros podemos saber por qué el mundo que vivimos nosotros tenemos dobles estructuras. Es que esas dobles estructuras, sin darnos cuenta, nos inculcaron. Por ejemplo, decía de ciencia, es verdad que ocupan el piso abajo. El religión, nuestra fe, es piso arriba. Pero no es verdad, sino es donde hablan con un valor que deseamos nosotros. ¿Y de dónde sale esa separación? Es incoherencia. Y también debemos saber por qué las iglesias, los creyentes, no podemos discutir intelectualmente sobre evangelios en nuestra fe. Dios nos llamó a nosotros, seamos luz y sal del mundo, pero nosotros reducimos esto a algunos lugares de nuestras vidas. Solamente aplicamos la iglesia, o una parte de mi hogar, o una pequeña parte de mi vida, mis esferas. Eso no es voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos dos problemas fundamentales. Uno, no podemos vivir una vida íntegro como cristianos. No tenemos fuerzas. Es que no tenemos poder de piedad. El otro problema es que nosotros no cambiamos el mundo, este mundo, sino vivimos como una vida fugitivas. Hoy, lo que actitud de ejemplo de Pablo nos reta, ¿qué es evangelios? ¿Qué es verdad? Significación de la cruz y crucificación de Jesucristo y su resurrección. Debemos tener confianza, una convicción de uno mismo, y estudiamos y preparamos. Tercero, lo que podemos aprender Pablo es que Pablo no decepcionó, porque él con ese espíritu ardiente, él predicó, y también fue hasta Areópago. Areópago es un lugar, una institución que controlaba religión y educación de Atenas, y ahí él predicó, pero el resultado de predicación no fue muy buena. El versículo 34, vamos a leer junto al versículo 34. Personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro de Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Pablo predicó con todo corazón, pero allí solamente Dionisio, una mujer Damaris y otro más solo recibieron evangelios. El siguiente capítulo 18 del libro Hechos, versículo 1, nosotros podemos ver Pablo, él sale viaje a sí mismo hacia ciudad Corinto.
desde Atenas a Corinto. De esa salida no fue por persecución, porque como son poca gente que recibieron evangelios, que no hubo disturbio lo que sucedió en Tesalónica y Ciudad Berea. Pablo, él sabe que su responsabilidad es predicar el evangelio, testificar evangelios, y el resultado de eso no está en sus manos sino Dios. Lo que Dios nos pide a nosotros, seamos un testigo, que abre nuestra boca, testificar a Él. Y el resultado está en manos de Dios. No hay que preocupar por eso. Pablo no decepcionó, por eso continuó su viaje para predicar evangelios. Desde luego, versículo 22 al 31, sale contenido de Pablo sobre cómo predicó evangelios, y también ahí pudimos ver sabiduría de Pablo. Él dice que es la vanidad de vacío de idolatrías, y él ahí enseña diferencia Dios verdadero y ese ídolo hecho por mano de hombres, y como hizo y fue hecho por mano de hombres, su capacidad está limitada, porque fuerza también tienen que dar los hombres. ¿Sabe qué es? Ese tipo de idolatría existe hoy muchos. Todo esa idolatría, ese santerismo, todo esto tiene una sola cosa común, de que su fuerza es que sale del miedo de una persona quien tiene temor a ese ídolo, esa idolatría. Lo que quiere decir que es, yo temo 5, eso me va a influir hasta 5. Si yo temo 10 más, entonces él así depende de lo que es mi temor. Lo que quiere decir es un falso. Es que no dejemos de engañar ninguna de este tipo de idolatrías. Nuestro Dios, decía el libro Éxodo, capítulo 3, 14, decía, yo soy el que soy. Vamos a leer junto Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienen que decirle a los israelitas. Yo soy, me he enviado a ustedes. Ahí Dios dice que yo soy el que soy. Quiere decir que Dios existe por sí solo, y nosotros quiere decir que somos creados, no existimos propiamente por nosotros, sino por Dios. Dios es creador. Ese increíble Dios, como envió a Moisés, y también envió a nosotros, a Venezuela. Debemos saber nuestro llamado. Y como Pablo que está viviendo, vamos a tener esa confianza. Viviremos caliente y preparamos. No hay nada que estar depresión y decepciones. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Hoy estamos viviendo aquí en Venezuela ante cuarentena. Ese coronavirus nos ha cambiado mucho nuestra vida, nuestra situación. Pero Padre, confiamos tu potestad, tu buena voluntad. Todo esto tú vas a convenir para ayudar para bien. Confiamos, Padre, tu amor y tu misericordia. También, Padre, aprendimos hoy lo que viendo Pablo, Señor. Quiero tener ese ardor, ese dolor, Señor, a nuestros amigos que no conocen a Cristo. También, Padre, queremos, Padre, actuar, Señor, y queremos prepararlo. Queremos estar confianza, convicciones en el Evangelio, Señor. Luego, no estaremos nada de decepcionarlo, sino confiar cada día más, dándole gracias más a ti. Padre, fortalécenos nosotros, llénanos tu Espíritu Santo, para que nosotros seamos un instrumento tuyos ante esa oscuridad del mundo.
ante gente, está buscando verdad, está buscando una luz, para que nosotros seamos luz, seamos sal de ellos. Gracias, Padre, gracias. Bendícelo todos los hermanos, Señor. Todas las personas que están ahorita en la congregación, que escuchan ese mensaje, que está en su casa, Padre, bendícelo su vida, bendice su hogar, protégelo su hogar de ese coronavirus y también todo tipo de enfermedades, Señor. Para nosotros queremos testificar, glorificarlo, Señor. Muchas gracias. Oremos todo esto en nuestro nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a todos.